A continuación vamos a hablar de la potencia y el uso de las velas japonesas o candlestick para la operativa bursátil. Sabemos que el análisis técnico se compone especialmente del análisis de la tendencia, de alguna manera propuesto en la teoría de Dow, y que la teoría de Dow pues, nos permite entender de alguna manera el dinamismo, digamos, del mercado que se mueve en tendencias y que al fin y al cabo eso nos permite desarrollar la operativa desde aquello tan común de que el precio se mueve en tendencias y que por lo tanto, si somos capaces de detectar las tendencias y entender que las tendencias perduran en el tiempo, tener una ventaja estadística que nos permita desarrollar el proceso operativo. En ese sentido, es muy importante también remarcar que, aparte de eso, las pautas chartistas nos permiten identificar patrones correctivos dentro de las tendencias, es decir, que las correcciones del mercado se pueden estudiar a través de los patrones. Bien, las velas japonesas nos vienen a resolver aspectos muy tácticos dentro del estudio de la tendencia propuesta, como decíamos, por la teoría de Dow, y luego el desarrollo de las pautas correctivas chartistas que se estudian especialmente desde el libro de análisis técnico de la tendencia de valores de John Magee y Robert Edwards. A partir de ahí, Steve Nison nos propone el estudio de las velas japonesas, una técnica de análisis bursátil, análisis técnico, utilizado desde hace muchísimos años por los japoneses para intentar entender y de alguna manera predecir el comportamiento de los precios del arroz. Claro, en este sentido, esta técnica aplicada al mercado bursátil nos da una información, una vez más, del precio para intentar comprender pues, las mejores estrategias operativas. Bien, las velas, si cogemos un gráfico semanal como el que tenemos en la pantalla, como podéis comprobar, se componen de unas barritas de color rojo o color verde. Muchas plataformas presentan también las velas de color blanco, color negro, incluso de color rojo y color azul, ¿vale? Al final, el color refleja si el precio ha subido o ha bajado. Por ejemplo, en nuestra plataforma, el color verde marca pues una subida en los precios y el color rojo marca una caída en los precios. Luego, estas mechas que tenemos, estas sombras de color blanco, de alguna manera muestran el comportamiento del precio durante toda la sesión y nos definen los máximos y los mínimos de cotización de toda la vela. Esto significa y sugiere que de alguna manera lo que hemos visto a lo largo, pues por ejemplo, de esta sesión, es que los precios se han comportado desde sus máximos a sus mínimos con un precio de apertura y un precio de cierre. Como el precio de cierre superior a la apertura marca color verde, la subida, y luego las sombras marcan pues los máximos y mínimos de la sesión, ¿vale? Visto esto, es muy importante entender el concepto del contraataque y aplicar en el plano operativo la información que nos prestan las velas. Actualmente en Black Bear hemos abierto una posición táctica en Booking, la compañía de reserva de hoteles, Booking Holdings, como podéis ver ahora mismo en la pantalla. La compañía de reservas hoteleras, como siempre, tenemos que hacer un análisis de la tendencia desde el largo al corto plazo para ver cuál es el patrón que nos interesa y por qué lo operamos. Lo primero que vemos, como decía, estudio de la tendencia. El precio cotiza en una tendencia alcista por su secuencia de máximos y mínimos, como podéis ver, crecientes desde abril del 2020. Si unimos los mínimos de la tendencia, podemos tirar una línea de tendencia. Con eso, lo que vemos es la aceleración del mercado. Es muy importante entender que estas líneas de tendencias no marcan la tendencia, marcan simplemente la aceleración del mercado, la pendiente con la que el mercado sube. Una vez hemos puesto una línea, es muy interesante que podamos plantear el análisis buscando el primer impulso, la zona de máximos y ver si esa aceleración del mercado en el primer tramo impulsivo se mantiene firme durante todo el proceso alcista. En este sentido, podemos coger la plataforma y ver cómo esta aceleración en forma de canal, que podéis ver reflejado aquí en el gráfico, marca, ¿veis?,
que el mercado de alguna manera se impulsa con mucha fuerza en el primer tramo de subida. Vamos a ajustar un poco más, ahí, en el primer tramo de subida, pero luego el mercado, digamos que desacelera la pendiente. Eso significa que el mercado pierde fuerza respecto a la subida anterior, algo que se refleja en la pérdida de la directriz alcista y que por lo tanto podemos decir que el precio está desacelerando un movimiento alcista con pérdida de momentum que se refleja en el aplanamiento de los máximos o la desaceleración de los precios. Esta primera información tiene una connotación claramente bajista, ¿no? Porque vemos un freno en el mercado. Si miramos los patrones dentro de la tendencia, que decimos que es una tendencia alcista, sí, pero en desaceleración, lo que también podemos comprobar en este gráfico semanal es que si avanzamos de la tendencia al patrón que nos propone John Magee, es que, hombre, el mercado parece que está marcando una pauta de cambio de tendencia. Esta pauta de cambio de tendencia, al menos a corto plazo, se consigue de una secuencia de máximos y mínimos que en primera instancia son crecientes, máximos y mínimos crecientes, marcando un máximo superior, pero que el precio, lejos de desarrollar la tendencia con nuevos altos, lo que hace es invertirla con una corrección, ahí la tenéis, que empuja los precios hacia una zona de soporte, que puede ser más o menos la zona que marca el ajuste del primer impulso. Ahí tenéis impulso, corrección, impulso, nuevos máximos, corrección, buscando la zona de soporte. En este sentido, el mercado, como podéis comprobar, marca una zona de rebote desde la zona de soporte, es cierto, pero una proyección de máximos y mínimos no se supera el nuevo máximo y genera un patrón que se conoce como secuencia de cabeza-hombros, por el parecido a los hombros y la cabeza. Este patrón es un patrón tradicional, normal y típico de cambio de tendencia, es decir, de hecho, la secuencia lógica de cambio de tendencia del mercado es así. No tiene por qué cambiar la tendencia primaria del mercado, pero sí la tendencia de corto plazo marcando una corrección. De hecho, si este patrón se confirmara, el objetivo de precios marcaría desde la zona de máximos hasta la zona de soporte una caída desde que rompa la zona de soporte de un 13%. Eso marcaría probablemente que el precio iría a cerrar el hueco dejado en la zona de los 1800, marcando un ajuste que probablemente nos permitiría retomar la dirección alcista del mercado. También sabemos que los patrones se van formando con las noticias y probablemente este agotamiento que estamos viendo en el precio tiene que ver con la variante Delta. El crecimiento de la variante Delta, pues lógicamente genera un pánico en el mercado porque sabemos que el sector turístico es el más perjudicado por la pandemia. Es cierto que las reservas hoteleras por internet están en auge, pero también es cierto que para hacer reservas pues necesitamos que no exista un confinamiento, ¿no? Y eso lógicamente afecta a los precios. Entonces, también es cierto de que hay dos maneras de entrar en el mercado. Una es al contraataque y la otra es en confirmación. Es decir, si el precio rompiera esta zona de máximos, el patrón que hemos definido como cabeza a hombros no estaría confirmado con una pérdida de soporte, sino que el precio, en vez de perder la zona de soporte, reaccionaría desde la zona de soporte con un rebote técnico que marcaría el patrón no confirmado y ahí nos daría una señal de compra. ¿Sí? Bien. Es muy importante que entendamos estas cosas. ¿Por qué? Pues porque si entramos en confirmación, en la ruptura de este nivel, el stop tiene que ir por debajo de esta zona de soporte. Eso significa un stop del 10%. El stop del 10% no suele admitirse en una operativa táctica. ¿Por qué? Porque es un stop bastante lejano. Para dar este espacio al precio, quizás tendríamos que buscar una operativa de swing estratégico. Y ahí sí que tendríamos que priorizar la fuerza relativa del mercado en el sector específico. Sea como fuere, las velas, como decíamos, nos dan una información táctica muy importante. ¿Por qué? Hombre, porque reflejan de alguna manera pues el comportamiento del precio. Si vemos esta zona de soportes, lo que estamos viendo con las sombras de las velas es que desde esta zona de precios, aproximadamente esta zona de máximos que hemos visto pues entre los 2.100 y los 2.200 dólares,
el precio está rebotando con una entrada sustancial de dinero. Estas velas de contraataque se suceden después de una subida del mercado. Aquí tenemos un patrón de vela de vuelta, se conoce como estrella fugaz. El precio reacciona con corrección y en esta zona de soporte entra dinero en un patrón de vela que se conoce como martillo. El martillo es un patrón que se conoce así básicamente porque los precios martillean el soporte. Esta zona de altos, ahí, es recuperada después de que los bajistas tomen el control y el precio reacciona favorablemente con entrada de volumen y una recuperación que deja, aunque el precio en caída, sustancialmente por encima de los mínimos. Este contraataque que martillea desde abajo la zona de soporte se conoce como un martillo. Vamos a hacer un zoom para ver mejor la perspectiva de las velas. Martillo 1, reacción del mercado, vuelve a salir papel, en esta zona tenemos una zona clara de ventas, el precio vuelve a buscar la zona de soporte, otra vez el martillo, el precio tiene 3 semanas alcistas, vela de descarga, ahí tenemos la vela de descarga, el precio vuelve a hacer nuevos máximos, otra zona de descarga, el precio vuelve a la zona de soporte, fijaros, otro martillo, aquí hay una lucha entre alcistas y bajistas. De momento, esta lucha entre alcistas y bajistas lo que está generando es una zona de duda en la zona de los $2.200, una zona de debilidad en esta pendiente bajista que marca un conjunto de velas en forma de hombro, cabeza, hombros, patrón chartista en la zona alta de la tendencia de medio plazo, que bien podría marcar una zona de corrección. Una corrección probablemente mayor de todo este tramo que nos podría llevar, pues fijaros, hasta la zona de los 1800, marcando un proceso de ajuste de 1/3 de toda la subida. Con lo cual, el patrón nos marca el intento de los bajistas de corregir severamente los precios incluso hasta la zona del hueco. En este sentido, tácticamente, también es cierto que hay una estrategia de trading al contraataque y las estrategias de trading al contraataque se suelen realizar, se pueden realizar desde pues, el estudio de las velas, por ejemplo, semanales. Este martillo que tenemos aquí nos marca una posible operación. En caso de que el precio veamos una reacción positiva después del martillo en gráfico semanal, en zona de soporte, que podría marcar suelo 1, suelo 2, etapa de doble suelo, que se confirmaría si el precio rompe la zona de máximos anteriores. Esta etapa de suelo 1, suelo 2 y aquí patrón no confirmado nos daría una ventaja, porque fijaros, si vamos en confirmación tenemos un stop del más menos 10%, si hacemos una estrategia de anticipación comprando en soporte, pasamos a un stop muy ceñido del 4.37. Este stop, obviamente, marca la posibilidad de abrir una operativa táctica, pero esa operativa táctica siempre con un stop defendiendo la zona de soporte. Si ampliamos el gráfico y nos vamos al gráfico de días, ahí lo tenemos, fijaros cómo se cumple siempre un requisito. En esta zona de soporte que antes veíamos los martillos en gráfico semanal, lo que estamos viendo es pues una vuelta, un contraataque alcista. Aquí tenemos una vela de cuerpo grande una vez más en reacción al soporte, otra vela de cuerpo grande, en este caso tenemos una zona de suelo 1, suelo 2, con vela de cuerpo grande, una envolvente alcista que engulle la vela anterior, además en zona de soporte marcando un doble suelo, con un objetivo pues prácticamente cumplido, ahí lo tenéis, hacia la zona de máximos. El precio falla en el intento de volver a la zona de máximos y vuelve a necesitar otro proceso de ajuste. Este proceso de ajuste, que cada vez que el precio ha conseguido rebotar desde la zona de soporte, nos ha invitado a buscar una operativa hasta la zona de los 2.450 puntos. Estamos hablando de los niveles actuales de un 10% de posible rentabilidad, ¿vale? Para ello, el martillo que vimos la semana pasada, que se refleja en estas velas diarias, ¿sí? Con una zona de máximo de vela que queda marcada en el gráfico semanal ahí, ¿sí?
nos marca la posibilidad de entrar en superación de la vela anterior, que sería el máximo de la vela del lunes, siempre y cuando el precio consiga golpear este máximo, ¿sí? Con un nuevo alto. Por ahora, el precio está corrigiendo. Fijaros, 3 velas alcista. Aquí tenemos una peonza, una vela de una jornada de indefinición, ¿sí? Y aquí es donde la estrategia se puede acotar. Necesitamos fuerza. Podemos acotar un poquito con la entrada en el máximo de toda la subida previo corrección. Aquí le decimos al precio que después de invitarnos a la corrección en esta zona de resistencia vuelva al ataque y continuación de la tendencia, o exigir máximo de la vela semanal, que sería el máximo del lunes, ¿vale? Probablemente es más adecuado exigir más fuerza porque estamos hablando de muy poquito y es mejor que el precio reaccione con fuerza positiva, rompiendo esta zona que marca el proceso de setup. Aquí tendríamos el stop, aquí tendríamos el setup máximo de vela anterior, pero se puede hacer un ajuste fino con un buy stop, es decir, entro si el precio supera el máximo de 2 sesiones, stop siempre en el mínimo de patrón, ¿vale? Podemos buscar este mínimo o podemos dar un poquito más si queremos, da igual. Entonces sería la zona de stops. La reversión del proceso operativo, que repito, podemos ver desde el comportamiento de la vela semanal, forma de martillo, 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 aquí es evidente que entra dinero, que podemos ver ampliado en el gráfico diario con velas de cuerpo grande que dan fiabilidad a esta zona de soporte. Este soporte no debería de perderse, debería haber continuidad. El rebote del precio y la caída posterior nos aleja de entrar al mercado. Si el precio cae y pierde soporte, no entraremos. Lo que buscaremos es que el precio, para permitirnos entrar, rompa bien el máximo de la vela semanal, bien el máximo del impulso alcista de la zona de rebote. Yo lo haría a través del máximo de vela semanal para exigirle más potencia al precio y de esta manera tener la estrategia cubierta para un swing táctico, ¿sí? Que nos permitiría entrar a través de, primero, vela semanal en zona de soporte, buscando al contraataque una posible situación de doble suelo, ruptura del patrón de cabeza a hombros en gráfico semanal y en una zona de patrón no confirmado darnos información alcista de que a pesar de los intentos repetidos de atacar la tendencia alcista por parte de los bajistas, se ve muy bien en gráfico semanal, los precios logran retomar las alzas. Ahí tenéis, patrón, cabeza a hombros, tendencia alcista, ataque constante de los bajistas, reacción en forma de martillo, eso significa que entra dinero en el mercado y por lo tanto, en gráfico diario se ve claramente cómo los precios reaccionan con velas de cuerpo grande en una situación que nos podría dar una ventaja yendo al contraataque y, por supuesto, buscando, si el precio logra la zona de los 2.350 a 2.375 por estos niveles, una cotización que marcara más o menos esta proyección nos permitiría entrar al precio, proteger el stop loss y si el precio tocara esta zona de resistencia, proteger el capital y dejar correr la tendencia. Como es un swing táctico, podríamos salir perfectamente por objetivos buscando una rentabilidad del 10% en este trade. Como veis, las velas nos ayudan muchísimo a buscar patrones tácticos encuadrados dentro de los patrones chartistas y, por supuesto, los patrones chartistas correctivos que nos den una ventaja de posicionarnos en la tendencia una vez esos patrones pudiesen estar completados.